En este vídeo veremos un poco sobre Philae, la isla, Isis y sus hechizos, el templo de Philae, rituales misteriosos y un relato sorprendente sobre lo que ocurría en uno de esos rituales. Así que nos dirigimos a Egipto, al sur del país, llegando a la ciudad de Asuán. Asuán tiene el 15º mayor contingente poblacional del país y se encuentra a una distancia de 893 kilómetros de El Cairo por carretera, y 685 kilómetros en línea aérea. Philae está a 10,7 kilómetros al sur de Asuán, siendo 8,1 por tierra y 2,6 por vía fluvial. El trayecto en barco ofrece bellas imágenes y al acercarse a la isla, el paisaje es encantador. Philae fue uno de los principales centros de culto a la diosa Isis, y de ahí proviene la asociación entre la diosa y el lugar. Fue allí donde Isis realizó muchos de sus rituales mágicos y hechizos, incluido el del mito de Osiris. El templo de Philae fue construido en homenaje a Isis, y se utilizó como lugar de culto religioso hasta el siglo VI después de Cristo. Philae fue una antigua ciudad egipcia. El templo de Philae fue el principal monumento construido en la isla, y fue dedicado a la diosa Isis. Cerca del templo de Isis hay otros templos columnatas, patios ceremoniales, capillas menores y otros espacios y monumentos. El templo de Philae funcionó hasta el año 537 después de Cristo. Con la llegada del cristianismo a Egipto, el templo de Philae pasó a funcionar como una iglesia, siendo dedicado a San Esteban. Actualmente, debido a la construcción de la presa de Asuán, la isla está sumergida, y lo que se ve por encima del nivel del agua es solo una parte de lo que antes era un acantilado. El templo de Philae es uno de los monumentos mejor conservados del antiguo Egipto, y estaría en mejores condiciones si no hubiera sufrido el desgaste del periodo en que estuvo inundado. La presa de Asuán atendió las necesidades del Egipto actual en detrimento de los tesoros del Egipto del pasado. La presa fue construida para permitir la generación de energía hidroeléctrica y garantizar el riego de forma permanente. Con ello trajo beneficios, pero al mismo tiempo causó perjuicios si se consideran los monumentos que quedaron sumergidos por el lago Nasser. Los daños pueden ser aún mayores, dependiendo de la existencia de otros posibles tesoros arqueológicos que puedan estar enterrados en el fondo del lago. El lago Nasser es un inmenso embalse y uno de los lagos artificiales más grandes del mundo. Es tan grande que ocupa parte del territorio de dos países, y cada uno de ellos decidió darle un nombre diferente al mismo lago. La parte que pertenece a Egipto, con el 83% del total, se llama lago Nasser, y la parte que pertenece a Sudán, con el 17% restante, se llama lago Nubia. El lago tiene 479 kilómetros de longitud, y su parte más ancha mide 16 kilómetros. El lago Nasser inundó la isla de Philae, pero en las proximidades, la isla de Ajilquia quedó preservada. La isla de Ajilquia se encuentra a unos 300 metros de distancia de la antigua isla de Philae. La isla tiene una forma que se asemeja a una salchicha. Es una isla pequeña con un tamaño más o menos equivalente al de una manzana urbana, mide 298 metros de largo y 160 metros en su parte más ancha. Con la inundación de la isla de Philae y la necesidad de preservar los monumentos allí existentes, se llevó a cabo un esfuerzo gigantesco, y los monumentos de la isla de Philae fueron cuidadosamente desmontados, trasladados y reconstruidos en la isla de Ajilquia. Una mitología es el resultado de la creación de una historia que termina convirtiéndose en una creencia de un pueblo y formando parte de uno de sus aspectos culturales. La diosa Isis fue uno de los principales personajes de la mitología egipcia. Isis fue un símbolo de amor, maternidad, hechizos y magia. Junto con Osiris, fueron las divinidades egipcias más veneradas del primer milenio A.C. La diosa Isis pertenecía a una familia de divinidades, descendiente del dios Ra, el creador. Sus hermanos eran Osiris, Seth y Neftis, hijos de Heb, dios de la tierra, y Nat, diosa del cielo. Uno de los hechizos de Isis aparece en el mito de Osiris. Osiris era el rey de Egipto, gobernaba bien y era querido por el pueblo. Su hermano Seth, movido por la envidia y con el deseo de tomar el poder, tuvo una idea macabra y así elaboró un plan para asesinar a Osiris. Mandó fabricar un sarcófago con las medidas exactas de su hermano. Organizó un evento y desafió a los presentes a acostarse en el sarcófago, diciendo que se lo regalaría a quien encajara en él. Aquí una curiosidad, ¿cómo alguien podría tener interés en recibir un regalo fúnebre como ese? Lo cierto es que, queriéndolo o no, los invitados aceptaron el desafío. Cuando llegó el turno de Osiris, en cuanto se acostó, Seth y sus secuaces cerraron el sarcófago y lo arrojaron al río Nilo.
En otra versión, Seth completó el acto, descuartizando a su hermano y esparciendo las partes por varios lugares de Egipto. Inconforme con la pérdida de su esposo, Isis va en busca de los restos mortales y, mediante un hechizo, logra la resurrección simbólica de Osiris. Así Osiris pasa a vivir en el Duat, como el rey del mundo de los muertos. En la mitología egipcia, el Duat es el reino a donde van las almas de los muertos. Como acción final, Isis prepara y protege a su hijo Horus para que recupere el poder de Set y vengue la muerte de su padre. La historia de Osiris está representada en las paredes del templo de Philae mediante imágenes simbólicas, y la isla se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Para fortalecer los lazos de devoción, estas etapas del mito de Osiris eran escenificadas públicamente de forma periódica. Entre otros hechizos, ante una enfermedad de su hijo Horus, Isis recurre a la ayuda del dios Ra, declarando que si su hijo no es curado, alterará el curso del sol. Isis también interviene con hechizos para que las mujeres embarazadas tengan éxito en sus partos. A pesar de la relevancia del mito de Osiris, el poder de persuasión para la devoción a la diosa Isis involucraba otras características. Actuaba como madre de los difuntos, como protectora maternal de los vivos, era descrita como guardiana de la nación. Incluso en los campos de batalla poseía poderes mágicos, entre muchas otras cosas. La fama de Isis llegó a tal punto que fue asociada con Afrodita, su nombre fue adoptado por Cleopatra III, y Cleopatra VII llegó a autodenominarse la nueva Isis. Con el auge del cristianismo, la adoración a Isis se extinguió, pero la memoria de Isis parece haber sobrevivido. El antiguo Egipto es considerado por muchos como una civilización sabia, y esa sabiduría se asocia en parte a Isis. Isis fue utilizada como símbolo nacional de Egipto en las décadas de 1920 y 1930. Además, los aspectos materiales relacionados con ella, como los templos que le fueron dedicados, así como las representaciones simbólicas contenidas en ellos, continuaron siendo puntos de interés histórico y turístico. Los misterios de Isis eran rituales de iniciación religiosa realizados en el culto a la diosa Isis. Mientras que los ritos públicos eran ceremonias conocidas por el pueblo, como la adoración de estatuas de culto en sus templos, los ritos de misterio eran rituales cuyo desarrollo era desconocido por el público en general, y quienes ya habían participado no tenían permiso para divulgar lo que ocurría. En los ritos de misterio se empleaban experiencias diseñadas para provocar un fuerte impacto emocional. Por ejemplo, el iniciado era sometido a un silencio y una oscuridad nocturna absolutos, que luego eran interrumpidos por una luz brillante y un sonido estruendoso. Con ello se pretendía que el impacto emocional proporcionara una experiencia religiosa intensa, que pudiera ser interpretada por el iniciado como un contacto directo con la divinidad a la que se dedicaba. Por otro lado, el ritual más frecuente era el de la ofrenda diaria, en el cual los sacerdotes, con vestimentas que seguían el patrón del culto a la divinidad, ofrecían alimentos. Se cree que al participar en los rituales, la diosa Isis garantizaba al devoto una vida feliz después de la muerte. En términos generales existía un fuerte poder de persuasión, se decía que la diosa Isis tenía poderes sobre el destino. Los devotos salían por las calles cantando alabanzas a Isis, y como forma de penitencia, declaraban públicamente sus pecados. Los enfermos dormían en el templo con la esperanza de que Isis curara sus enfermedades. Otros actuaban de forma similar con la esperanza de que la diosa se les apareciera en sueños y les diera consejos. Como resultado, los rituales y la adoración a la diosa Isis se extendieron más allá de Egipto, llegando hasta los territorios grecorromanos. Los ritos de misterio estaban compuestos por una secuencia extenuante de actividades. Un determinado iniciado en un rito de misterio decidió contar cómo fue su experiencia, y la describió de la siguiente manera: en el rito de iniciación se realizaba una serie de purificaciones como actividades previas para que el proceso en sí pudiera comenzar. En esas purificaciones el sacerdote bañaba al iniciado, pedía perdón a los dioses en su nombre y lo rociaba con agua. Los rituales no se limitaban a las actividades, los sacerdotes de Isis llevaban la cabeza rapada y vestían túnicas de lino blanco, que eran requisitos de pureza ritual. El iniciado pasaba 10 días sin comer carne ni beber vino. En la noche del 10º día, el iniciado se viste con una túnica de lino blanco y entra en la parte más profunda del templo. A partir de este punto, el iniciado recuerda que no tiene permiso para describir todos los detalles y comienza a hacer una descripción vaga, pero menciona que se llega a la frontera de la muerte, a lo que podría ser el umbral entre la muerte y el renacimiento. Viaja por todos los elementos y regresa. El iniciado asume el papel de Osiris al pasar por la experiencia de una muerte simbólica. Viaja al inframundo y a los cielos,
ve el sol en medio de la oscuridad y así se aproxima a los dioses. Después de esta experiencia, emerge y los sacerdotes lo visten con un manto bordado y abren las cortinas, y entonces el iniciado se encuentra con una multitud de compañeros devotos. El proceso de iniciación se completa durante los 3 días siguientes, con una serie de banquetes y comidas sagradas junto a los nuevos compañeros. Para finalizar, en términos de turismo cultural y religioso, la experiencia en los monumentos de Philae es fantástica. Explorar el viejo mundo ya es por sí solo una experiencia increíble, y cuando se trata de descubrir monumentos y personajes mitológicos de gran relevancia histórica, como estas divinidades egipcias, realmente vale la pena. Philae se ha convertido en uno de los destinos más populares de Egipto, atrayendo a miles de visitantes. Por aquí terminamos. Hasta nuestro próximo viaje.